El día de hoy les voy a hablar sobre las corrientes psicológicas. Las corrientes psicológicas en las que hablaré en este video son el conductivismo de Watson, la reflexología de Pavlov, el psicoanálisis de Freud, Piaget y el cognitivismo, y por último, el gestalismo de Wertheimer. El conductivismo de Watson, ¿qué es? Es el estudio objetivo de la conducta sin tener en cuenta la conciencia ni utilizar la introspección como método para encontrar datos válidos en la psicología. Para Watson, la psicología no necesitaba de la introspección, ni de la conciencia, ni del alma, ni de la mente. Pero ¿quién es Watson? John B. Watson fue un psicólogo estadounidense fundador del conductivismo, donde se originó esta corriente psicológica. Se originó en un artículo llamado La psicología tal como la ve el conductista, publicado por Watson en 1913. Esta fue una crítica a la psicología mentalista y una propuesta de una perspectiva diferente, centrada en el estudio objetivo de la conducta, sin tener en cuenta la conciencia ni utilizar la introspección como método para encontrar datos válidos en la psicología. Fue vista como una psicología en tercera persona. El sistema psicológico propuesto por Watson busca ser el fundamento de una psicología basada en ciencias naturales, la experimentación y el estudio objetivo del comportamiento. La reflexología de Pavlov. ¿Qué es? Es una corriente psicológica que pretende explicar el mayor número de funciones psíquicas por medio de los actos reflejados. Tiene como objetivo explicar la conducta humana a través de las leyes de la actividad nerviosa superior, desarrollar la teoría de los reflejos condicionados, describir científicamente la tipología de los temperamentos y relacionarlos con el sistema nervioso, y estudiar los mecanismos del aprendizaje, la motivación y el sueño. La reflexología se apoya en la fisiología y en el método experimental para investigar la actividad nerviosa superior, especialmente la corteza cerebral. Esto porque Pablo creía que como era algo que sucedía dentro de la mente humana, debería tener alguna reacción química dentro de su corteza cerebral. El psicoanálisis de Freud es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Fue fundada por Sigmund Freud entre 1985 y 1939 y continúa siendo desarrollada por psicoanalistas por todo el mundo. ¿Para qué sirve el psicoanálisis? El psicoanálisis y la terapia psicoanalítica sirve para aquellas personas que sienten que caen en forma recurrente bajo el peso de síntomas psíquicos, lo que impide que puedan desarrollar toda su potencial para ser felices individualmente, con sus amigos o su familia, así como sentirse exitoso y pleno en el trabajo o en las tareas habituales de la vida. La ansiedad, las inhibiciones y la depresión generalmente son signos de conflictos internos. Esto puede originar dificultades en las relaciones y si no son tratadas pueden tener un impacto considerable en la vida. Sigmund Freud creó un modelo de la mente asumiendo en pocas bases teóricas la vida psíquica. Es activa por la energía de dos tipos de fuerza pulsional. En su primera teoría de las pulsiones fue la pulsión sexual y la pulsión autoconservación. En la segunda teoría de las pulsiones fueron las pulsiones de vida, pulsiones de muerte o sexualidad y agresión. Estas pulsiones representan las demandas básicas del cuerpo a la mente y se hacen conocer a través de la búsqueda específica de objetos sobre los cuales satisfacerse. Las huellas de esas interacciones, incluyendo la representación de objetos y relaciones importantes, estructuran la mente como un todo, construyendo una compleja formación que puede ser eventualmente dividida en tres grandes secciones. En su primer modelo topográfico, Freud los llamó inconsciente, preconsciente y consciente. En su segundo modelo estructural los llamó yo, ello y superyo. Piaget y el cognitivismo. El cognitivismo es una corriente de la psicología que se interesa por el estudio de los procesos mentales que intervienen en el conocimiento. Según el cognitivismo, el ser humano es capaz de procesar, almacenar y recuperar información de forma activa y creativa. El cognitivismo se opone al conductivismo, que solo se enfoca en la observación de la conducta externa y no en los pocos procesos internos que la originan. Uno de los principales representantes del cognitivismo fue Jean Piaget, un psicólogo suizo que desarrolló una teoría del desarrollo cognitivo. Piaget propuso que el desarrollo cognitivo se da a través de cuatro etapas: sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales.
Cada etapa se caracteriza por un nivel de pensamiento diferente, que va de lo más concreto a lo más abstracto. La teoría del desarrollo del cognitivismo de Piaget se basa en los siguientes principios: organización y adaptación. Es que el ser humano organiza toda la información que recibe en medio de esquemas mentales y se adapta a las exigencias del ambiente. Asimilación y acomodación. El ser humano incorpora la información nueva en esquemas mentales ya existentes. El equilibrio. El ser humano busca mantener un estado de coherencia entre sus esquemas mentales y la realidad. Gestalismo de Wittgenstein. El gestalismo es una corriente de la psicología moderna que se centra en la percepción y la organización de la información sensorial. Esta corriente fue fundada por Max Wittheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Kafka a principios del siglo XX en Alemania. Wittheimer fue el primero en estudiar la organización perceptual y su enfoque se centró en la forma que percibimos al mundo. Él fue un gran observador y se fijaba en cosas que pasaban inadvertidas para los demás. Un día observó que las luces intermitentes de una estación de tren creaban una ilusión de movimiento, lo que fue el inicio de su interés por el estudio de la percepción humana. Wilterman propuso el concepto de fenómeno phi, en el cual se ve como una secuencia de luces intermitentes dando ilusión de movimiento constante, lo que se denomina movimiento aparente. La teoría de Gestalt se fundamenta al estructuralismo de su mentor y el conductivismo de Watson, mientras que Wundt se enfocaba en hacer divisiones de cuestiones psicológicas. Whittemir y los demás fundadores de Gestalt pensaban en la mente como una totalidad. De ahí nace el principio de que el todo es mayor que la suma de sus partes.